Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Es lunes, día de añoranzas de electricistas. Ha sido una semana la anterior muy agitada. Voy a tener que, voy a comentar, voy a empezar. Agradezco como siempre al equipo de Radio SME la posibilidad de estar con ustedes en el ciberespacio para que las añoranzas de electricistas estén ahí donde tienen que estar y sean consultadas por quienes tienen que ser consultadas, vistas o criticadas. Antes de entrar al tema, quiero comentar tres cosas. Una gran compañera de los años 80 hasta la fecha, hasta el sábado, hija de un muy militante electricista, Ignacio Vázquez León, fue de los críticos militantes más fuertes y sólidos que el Sindicato Mexicano de Electricistas tuvo en los años 50-60. Conocí a su hija, Patricia Vázquez, siendo socia comisionada del ESME, gran amiga de también otra socia comisionada, Judith Calderón. Ambas, con un servidor, iniciamos una estrecha amistad. Yo seguí toda la vida, desde que las conocí en el ESME, trabajando, investigando, estudiando los procesos políticos sindicales del ESME. Judith Calderón logró entrar de reportera al periódico La Jornada y terminó su carrera en ciencias de la comunicación. Patricia Vázquez finalmente se fue a Jalapa a estudiar teatro. Se convirtió en actriz, era una actriz y profesora de teatro en Cuernavaca. Recién murió. Estamos tristes. Los amigos y la familia, 4 hermanas eran, cada una con su rumbo, con su característica, con su particularidad. Patricia Vázquez no quiso trabajar en Compañía de Luz, o no pudo, yo creo que no quiso. Iba a estudiar la carrera de psicología, cambió por teatro y se fue a Jalapa, Veracruz. Una gran amiga. Judith Calderón, la conocen muchos, muy excelente y grata periodista reportera. Llegó a secretaria general del sindicato Citrajor. Increíble. Un honor, como se dice ahora, estar con Judith y estar con Patricia. Patricia para mí siempre fue la flaca. En fin, recuerdo este programa y muchos más dedicados a Patricia. Perdón por hacerlo tan particular, pero nos conocimos entre los muros, en las escaleras, en los pasillos del Sindicato Mexicano de Electricistas y por eso más aún entrañable. Bueno, seguramente va a seguir haciendo lo que siempre ha sabido hacer, una mujer íntegra,
luchadora, crítica, tenaz, acérrima, acérrima, perdón, enemiga de los neoliberales y defensora irrestricta de la cultura popular. Bien, segundo punto. Quizá algunos conozcan este libro, La historia de la industria eléctrica en México. Son en realidad dos tomos. Dos tomos. La mayoría de las personas conocen los tomos, editado por la Universidad Autónoma de Iztapalapa, y todo el mundo lo conoce porque se supone que el autor es Enrique de la Garza Toledo. Y en realidad, según la portada, somos 10 autores. Aquí está Víctor Sánchez. Enrique de la Garza Toledo, siendo de la maestría de la UAM Iztapalapa de Sociología del Trabajo, antes de convertirse en Sociología de Estudios Sociales, perdón, en maestría de Estudios Sociales fue del trabajo. Con perdón de lo que voy a decir, la edición, la publicación es un engaño. Cuando uno revisa el índice, no hay autores, no hay un solo autor. Los autores estamos solo en la portada y no se sabe quién hizo los capítulos. Hay una breve explicación en el prólogo, pero a la larga resulta irrelevante. Quienes se adjudicaron siempre esta publicación de la dos tomos de la industria eléctrica en México fue Enrique de la Garza Toledo. Fue el que consiguió un convenio con la CEMIP, con la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Le pagaron. Y realmente en los hechos de todo el grupo, quienes trabajaron juntos y coordinaban fue Enrique de la Garza Toledo, Javier Melgoza y la hermana de Enrique, Liliana de la Garza Toledo. No nos consideró capaces a todos. Yo creí que nada más era contra mí, pero fueron todos. Nos puso en la portada, pero adentro ningún capítulo tiene autoría. El índice no marca a nadie. Es un índice sin nombres. Uy, ya está, lo perdí, perdón. Dejen ver si está al final. Aquí está. No marca nombres. No hay nombre de nadie adentro. Y al inicio de los capítulos, capítulo 1, que entregó Víctor Sánchez, tampoco aparece el nombre.
Desde entonces se ha mantenido una discrepancia teórica y política y práctica con Enrique de la Garza Toledo y Javier Melgoza. Cuando uno entrega un trabajo académico, espera reconocimiento académico. Entonces aquí es uno más de los trabajos que he hecho. Y la industria eléctrica en su nacimiento, básicamente hasta el siglo, las 2 semanas, perdón, los 2 decenios principales de inicio del siglo XX es Compañía de Luz y Fuerza Motriz, algunas empresas pequeñas, pero en especial el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esa fue mi parte. Nunca se reconoció. A convocatoria de Luis Méndez y José Otón Quirós de la UAM Capozalco participé. También son 2 tomos, no encuentro el segundo, sobre centrales obreras, confederaciones obreras y sindicatos nacionales de México. El capítulo sobre el ESME y el Frente Sindical Mexicano lo escribí yo, está en el tomo 2. Aquí sí, cada capítulo tiene un autor, se reconoce a cada uno de los que participamos y cada quien estuvimos hablando de alguna central obrera. El tomo 1, por ejemplo, habla de el Congreso del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de México, la COR, la Confederación, perdón, Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la Confederación Obrera Regional de México, en fin. Yo platico, escribo, analizo el Frente Sindical Mexicano como posibilidad única de una central obrera alternativa que se gesta en la Asamblea Nacional de Trabajadores hasta la ruptura de la misma, donde Francisco Hernández Juárez crea su Unión Nacional de Trabajadores, que en esta ocasión aquí escribe Marco Leiva de la UAM Iztapalapa, y Víctor Sánchez habla del Frente Sindical Mexicano y el ESME y las grandes marchas unitarias de aquella época. Edición, bueno, editada por la UAM Azcapotzalco y convocados por Luis Méndez, Marco Antonio Leiva y José Otón Quirós. Obviamente aquí es muy recomendable el otro, ante la ausencia de nombres decimos que no. Bueno, como siempre, una vez más comentando que en la mayor capacidad que pude siempre estuve publicando, editando, respondiendo a llamados de obra colectiva, de seminarios, de congresos obreros, de asambleas nacionales, siempre una de dos, o iba como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, o iba como enviado del Sindicato Mexicano de Electricistas. Conocí Cuba porque me envió el Sindicato Mexicano de Electricistas a un congreso sindical de la Federación Mundial Sindical en Cuba.
Jamás había salido yo de México y logré que no sé por qué, seguramente porque sé escribir sobre asuntos sindicales y me enviaron como parte de una comisión de 5 compañeros a Cuba y representamos al ESME. Así es que tengo algunas ponencias, una de Cuba, una de Puerto Rico, una de Toronto, Canadá, y otra de Dominicana, porque tuve el honor de ser enviado junto con otros compañeros electricistas a congresos y confederaciones a plantear problemas del sindicalismo o de la industria eléctrica en México. En- Esa es la segunda parte. Tengo todavía más material que podríamos recrear aquí en una añoranza de electricistas y yo pensando que ya no tenía cosas que decir y sin embargo todavía existe más material porque me convertí en un promotor, un difusor. De hecho, es parte de mi actividad como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. 3 cosas nos indica la UNAM que tenemos que dar clases. Nunca falté a ninguna de mis clases en la Facultad de Ciencias Políticas. Jamás de nunca, jamás. Difusión de la cultura. Acudí a cuanta conferencia, congreso, libro, revistas para publicar el resultado de mis investigaciones sobre electricistas. No sé si ya lo dije, pero lo repito, o si no, lo menciono. En la Universidad Obrera de México escribí para la revista de la misma Trabajadores. Varios artículos hay sobre electricistas. Hay uno que me encanta que dice los electricistas y electricidad en el sexenio, escritas en el 92. En Trabajadores escribí algún tiempo. En Sempros, otra organización, como se dice, civil, no gubernamental, Sempros, publicaban una revista, Democracia y Trabajo Hoy. También publiqué ahí. Nunca pude publicar en la jornada, pero en el suplemento de la jornada laboral sí. Ahí estuve publicando también en la suplemento la jornada laboral. Y en El Día, que es el periódico en que más estuve escribiendo, en Excelsior, ahorita cuento una anécdota, bueno, de una vez y la platico. El profesor Raúl Olmedo Carranza empezó a hacer estudios de municipios y logró, eso aparte no me la sé, ser el responsable de la sección económica de Excelsior. Y un compañero, Javier Gamboa, y un servidor, Víctor Sánchez, estuvimos trabajando para Raúl Olmedo, para la sección económica de Excelsior, que coordinaba Raúl Olmedo Carranza, artículos sobre municipios. Ahí también hay publicaciones de un servidor con otro tema, los municipios en México. A la larga, Olmedo Carranza trabajó a nivel nacional. No me acuerdo el título de su nombramiento, pero era el encargado de la política federal o nacional hacia los municipios en México. Y fuimos parte del equipo que preparó
El tema, la preocupación, las dudas y las propuestas duró un buen tiempo en Excelsior, en la página económica. Por cierto, el primer ayudante de profesor que tuvo Olmedo Carranza cuando regresó de Cuba y de Chile, porque había ido a unos congresos, un servidor. Solicité ser ayudante y me ofrecieron que era ayudante de la materia lógica de la investigación científica. Cuando me entero quién es el profesor titular de la materia, resultó que era Raúl Olmedo Carranza. Fui su ayudante. Y lo sorpresivo es que a su regreso del extranjero, porque había ido a estudiar fuera, empezó a estudiar, a promover, a difundir el estudio del capital basado en forma de premisa fundamental con el antimétodo dialéctico. El antimétodo, un libro que publicó en Joaquín Mortis por aquellos años, y el ayudante con el que empieza a dar esas materias fue con un salario, ya saben que no sirve para nada. Bueno, sí sirve, porque a partir de septiembre de 1972 yo tuve antigüedad desde entonces en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, septiembre del 72, ayudante profesor de Raúl Olmedo Carranza en lógica de la investigación científica. No había dialéctica, no había materialismo histórico, no se estudiaba el capital. Él aprovechó el contenido, el título de esa materia para empezar a mostrar, señalar el marxismo y el estudio del capital. Me daba aventones. Yo vivía por aquella época en un parque cerca de Vértice, en la Narvarte, y él vivía en la Álamos. Y cuando salíamos de clase en las noches, pues yo me tenía que ir hasta allá, hasta la Narvarte, a un ladito de la Álamos, y él amablemente siempre me ofreció un aventón. En ese tiempo yo todavía estaba estudiando y justo al año siguiente, septiembre de 72, logré una beca que me ofreció. Bueno, en realidad le pedía cosas que si no había un trabajo que me pudiera recomendar y me dijo, Beck, está usted, si acepta una beca de 1,500 pesos al mes, usted el lunes se presenta en Compañía de Luz, octavo piso, y va a estudiar el Sindicato Mexicano de Electricistas. Becado, estudiante y profesor de asignatura. Desde entonces no me he separado de los electricistas, porque la beca fue para escribir cómo surge el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y no le puse ese título al libro porque en realidad cuando investigué me doy cuenta que eso significaba el surgimiento del sindicalismo electricista, no solo del ESME, era electricistas organizados. Y lo demuestra en la década de los 20, cuando estos electricistas del ESME empiezan a formar sindicatos en todo el territorio nacional. Se crea la Confederación Nacional de Electricistas y Similares y los promotores son brigadistas que lance el ESME a provincia, a cada una de las empresas de provincia para que muestren los convenios que estaban logrando desde 1915 los del ESME y seguramente una propuesta de organización que aunque no había estatutos escritos,
los dominaban ya. Podría decir en términos generales que desde entonces hago añoranzas de electricistas. Hasta la creación de la STUNAM, sí hice política universitaria. Muchos trabajadores intentamos formar el SPAUNAM, Sindicato de Personal Académico de la UNAM. Ese sindicato se fusiona con el sindicato UNAM, Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UNAM, y convocados a través de una huelga para lograr un contrato colectivo de trabajo, fundamos el STUNAM. Nos tronó el ejército, la policía y el rector Soberón. Se creó un conflicto en contra de Pablo González Casanova y entra a golpeteo y a sustituir a don Pablo Soberón. Confieso sinceramente que me dediqué a la academia, ya no seguí siendo, bueno, formalmente siempre he sido del STUNAM, pero no fui realmente un militante sindical ahí. Podría decir que me hice electricista. Los días de clase, los que fueran, martes y jueves, miércoles, perdón, lunes y viernes, porque los miércoles era día de taller. Entonces, si daba taller y me dedicaba a mis clases. El taller de investigación social se convirtió en taller de investigación sociológica y ahí dediqué mis clases. Y la política y la militancia sindical la hice con los electricistas. Creo, creo que tenga una trayectoria de académico y militante sindical con los electricistas. Conocí las 12 divisiones, practiqué investigación, diálogos, conferencias, pláticas, grilla, pues, en muchos centros de trabajo de compañía de luz. Y aprovechaba, como ya he dicho, para hacer investigación y aceptar todo tipo de investigaciones. En fin, esta es mi historia muy breve, muy escueta, indicando que el profesor Ricardo Posas propiamente fue el que me abrió el camino a ser universitario profesor en uno de los inicios de facultad más maravillosos que pudo haber ido. Una facultad, perdón, una escuela, todavía no era facultad, una escuela con un comité de lucha muy participativo, a tal grado que a un año de estar entró en 69 a la Escuela Nacional de Ciencias Políticas, en 69, y al año siguiente yo ya era profesor de la Prepa Popular Tacuba, de la Prepa Popular Tacuba que se construye y se forma al calor del movimiento de rechazados estudiantiles del año 70. Prepa Popular es producto del 68, inevitablemente. Las clases en políticas serán por la tarde y por la mañana iba a Prepa Popular Tacuba. Parece que hay algunos electricistas que estuvieron allí. No recuerdo, o no éramos famosos ellos como estudiantes y yo como profesor,
Pero si alguien estuvo en esos años en la Prepa Popular Tacuba, del 70 al 73 más o menos, yo daba lógica y daba historia de México. Y tampoco en Prepa Popular Tacuba falté nunca a clases. Salía de mis clases en Tacuba y me iba a Ciudad Universitaria, a mis clases de alumno. Fui profesor y alumno a la vez. Todos los de Prepa Popular éramos irreverentes, ilegales, no ilegítimos, pero sí ilegales. Formamos dos, tres, cuatro generaciones de preparatorianos a los cuales, a través del movimiento, logramos que se reconocieran. Eran estudiantes, por supuesto, les dábamos clase con toda la sobriedad y necesario conocimiento que se tenía que dar. Y terminó sus estudios, el propio movimiento de la prepa popular lograba que se reconocieran sus estudios y les daban su certificado de prepa. Solo así se conseguía el certificado de prepa, con movilización estudiantil, siendo rechazados, pero estando dando clases, tomando clases. Esa fue mi vida de inicio, como estudiante y profesor simultáneamente. En fin, después, ya investigando el SME, terminando mi primer trabajo, me publicaron Surgimiento del sindicalismo electricista, 1914-1917, en una colección que promovió, coordinaba y dirigía el profesor Ricardo Pozas Arciniega. Era antropólogo, pero en realidad era el mejor sociólogo. Bueno, uno de los mejores sociólogos de la facultad. Había varios. El propio rector Pablo González Casanova llegó a ser director de la todavía Escuela de Ciencias Políticas. Y ahí junto, entre otros, convocó a Pozas para dar clases. El recién egresado de antropología, porque antes de ser antropólogo fue maestro normalista rural. Él fue maestro normalista rural al lado de Isabel Orcasitas, su esposa. Su compañera más tendría que decir, porque ella era muy crítica. Jamás aceptó que le dijéramos Isabel de Pozas, no. Ella era Isabel Orcasitas y te callas. Bueno, no lo decía así, pero se entendía que eso era ella. Entonces, mi beca y mi investigación estuvo siempre al lado de Ricardo Pozas e Isabel Orcasitas. Nunca tuve clase con ellos, no fue necesario. La beca en el Centro de Estudios de Desarrollo para estudiar electricistas me fue más que suficiente para tener contacto con los dos. Era una, diría yo, una formación dialéctica con una pareja contradictoria y dialéctica, indudablemente. Bueno, y en la sombra era ayudante, bueno, no en la sombra. Simultáneamente a la beca nunca me permitió estar en la facultad, en la escuela, perdón. La beca por el método de Ricardo Pozas e Isabel Orcasitas ser investigar dónde los procesos, dónde los fenómenos, dónde los objetos de estudio están.
Mientras estuve becado, me la pasé en centros de trabajo de la Compañía de Luz o en las asambleas del Sindicato Mexicano de Electricistas y en los archivos del propio sindicato. De ahí viene el proyecto de investigación que entregué. El equipo que forma POSAS eran estudiantes, hombres y mujeres de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Carlos Martínez Assad, como estudiante, llegó algún tiempo a coordinar los trabajos que hacíamos ahí. Después se fue al instituto y hasta creo que se hizo famoso. Mi libro se publica en Acta Sociológica y antes de mí, Beatriz Canaval, compañera de Carlos Martínez Assad, publicaron un trabajo de los campesinos del Valle de Mezquital. Posas promovía la investigación de campo en los lugares donde los objetos de estudio hay que estudiarlos y si terminabas tu investigación, te alentaba publicando tu trabajo. Yo terminé mi trabajo de electricistas, me titulé y me publicó. Y yo termino mi carrera y al mismo tiempo tengo un libro publicado. Indudablemente ese es un camino concreto para la situación concreta de un estudiante vinculado a los estudios sociales, a la acción directa, a la reflexión teórica y a la participación activa de los estudiantes. En fin, ese fue un breve resumen. Muchos, aún ahora, cuando he podido recorrer algún centro de trabajo de lo que ha quedado de Compañía de Luz, me reconocen, me ubican y seguimos siendo buenos compañeros. Me han estado pidiendo que participe con unas pláticas, concursos, bueno, con formación política ideológica entre los propios compañeros electricistas y las añoranzas que sigo haciendo desde 2018. Y bueno, vamos a tratar el tema de hoy. Rum, se cierra el paréntesis y déjenme ver un asunto a ver si lo corrijo. Un poquito nada más. Es que por empezar a hablar, no me di cuenta de lo que estamos haciendo. Bueno, el tema, para terminar ahora, por cierto, una disculpa, la semana pasada tuve una pequeña infección en los ojos y no pude grabar. Aún así me cuesta un poco de trabajo. Y ya se dieron cuenta, pues me la he pasado hablando. En la revisión salarial de esta época, también se dio por revisado el contrato colectivo de trabajo. Como les dije, y además se dio por revisado y aprobado un decreto que terminaba con la liquidación de la compañía de luz
porque Compañía de Luz, después de López Mateos, no había sido lograda su completa liquidación. Y fue en Toronto, Canadá, en Ontario, perdón, donde la Corte de Ontario declara la liquidación completa de Mexican Lion Power Company Limited. En ese año, al poderse liquidar completamente The Mexican Lion Power Company Limited en Ontario, en la Corte de Justicia de Ontario, en México se pudo proceder también a la completa liquidación de la compañía de luz y se modifica la Ley Federal de Industria Eléctrica, quitando el artículo transitorio que declaraba la liquidación de la compañía de luz. Se declara y se completa la liquidación en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Se termina la liquidación en forma completa de todas las compañías y se aplica el convenio del 14 de marzo de 1989, donde se propone la creación de un organismo descentralizado propio con patrimonio y conforme a derecho. Se crea el organismo Luz y Fuerza. Se acaba la compañía de Luz y Fuerza del Centro y se crea el organismo Luz y Fuerza, con todos los derechos que como nuevo organismo va a tener Luz y Fuerza. Ahora solo Luz y Fuerza. Se acepta el aumento de salarios, se acepta la liquidación y se acepta la creación de el nuevo organismo. Inherente a eso, el reconocimiento del contrato colectivo de trabajo. En realidad, fuera de toda normalidad, no era el momento de hacer eso. Y se aprueban en otro documento, en otro convenio. A ver, permítanme. No, es la parte del convenio, página 3. Indicadores de productividad. El organismo, patrimonio propio y, e indicadores de productividad. Va a haber dos comisiones mixtas que van a trabajar programas de presupuesto y productividad. Entonces, ya sale con unos indicadores de productividad que en los meses siguientes van a ser la batalla constante por modificarlos. Y yo desde siempre postulé que no debían haberse aceptado esos porque no se podía comparar compañía de luz o el nuevo organismo con Comisión Federal de Electricidad. Lo he repetido aquí, la zona central del país es exclusiva, única, no solo de México, sino del mundo. En esta época era considerada la ciudad o la metrópoli más grande del mundo y era atendida por compañía de luz. Por tanto,
cualquier indicador semejante que practicara Comisión Federal de Electricidad era tontería, inútil, contradictorio, superfluo. La ciudad o metrópoli más grande del mundo no podía compararse en ningún nivel, no solo con Comisión Federal, que ya de por sí el territorio mexicano es completamente diferente, sino con cualquier empresa de Europa, de África, quizás solo Pekín en China podía comparar en cantidad de población, servicios urbanos, habitacionales, demanda de crecimiento de población, comercio, bancos. La Ciudad de México es inagotablemente una de las ciudades más complicadas en todo tipo de servicios urbanos. Y en 93 le forzan con indicadores, perdón, indicadores de productividad parecidos a Comisión Federal de Electricidad y no era posible. Ni siquiera Monterrey o Guadalajara, que eran ciudades grandes, podían compararse y ser similares a la Ciudad de México y zona conurbada. Entonces se logra indicar que quede el contrato colectivo cuando no había que tocarse, se logra el aumento de salarios, se logra la creación del nuevo organismo, se logra un proyecto de asunción de pasivos y se logra unos indicadores de productividad. Y es este año, tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Recuerdo que Salinas de Gortari se presenta en Necaxa, en la división de Necaxa, y va a ser una declaración fundamental para el movimiento obrero de aquella época. Llega en helicóptero y justamente el día que llega en helicóptero Carlos Salinas de Gortari, a la mesa, así se llama el área donde está el gerente de la división de Necaxa, el jefe del sistema hidroeléctrico de Necaxa, en la mesa. Justo en la mesa hay una casa que le llaman Casa Club. Y ahí estaba yo con mi grupo porque fuimos de práctica 5 días. Era el trabajo de los electricistas de Necaxa. Y nos sorprende la llegada del helicóptero a la mesa porque Salinas de Gortari llega a una asamblea que se va a realizar en el auditorio del sindicato en Necaxa. Y ahí va a ser su declaración. Fuimos al auditorio de Necaxa cuando supimos de la llegada de Carlos Salinas de Gortari. Mis alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas íbamos de práctica porque tomaban uno de los talleres de investigación sociológica conmigo y yo los invitaba, bueno, los llevaba para ejercer la investigación directa de campo, tanto en el pueblo de Necaxa como en la planta hidroeléctrica, tanto la casa de máquinas de Necaxa como en la planta de Tepeshi, con los camiones, con el único, bueno, un buen camión que había en la facultad para hacer prácticas.
Combinaba pues el conocimiento de las divisiones. Básicamente llegué a ir con estudiantes a Temascaltepec y a Necaxa. Algunas veces a la Alameda, pero en fin, coincidió que el día que el helicóptero de Carlos Salinas de Gortari baja a la mesa, nosotros estamos en la Casa Club, porque solicitaba yo el hospedaje a la propia compañía de luz o al comité del Sindicato Mexicano de Electricistas y nos los sendían de manera gratuita. Era parte de conseguir hospedaje para que los estudiantes no gastaran o gastaran poco, no cobraban por el uso del camión, no prorrateaban los gastos ni del camión ni del chofer. Era parte de la educación pública y gratuita que ofrecía primero la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y después la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y las prácticas, origen y prioridad de Ricardo Pozos Arciniega. Quienes nos formamos con él siempre tuvimos el objetivo central de hacer prácticas escolares, así se llamaba. No sé por qué no le decíamos trabajo de campo, pero lo hacíamos. Y cuando se hace el pacto, porque así se llamó a la relación de Salinas con el ESME, con el entonces secretario general, se llamó el Pacto de Necaxa, del presidente con los sindicatos de México. En síntesis, dijo Salinas de Gortari en el auditorio, bueno, habló mucho, igual el secretario general, pero dijeron, quien está conmigo o quien está contra mí, punto. O se está con Salinas o se está contra Salinas. Pero esa es otra historia. Solamente les digo que en la revisión del 93 se va a crear el nuevo organismo de acuerdo al convenio del 89. Obviamente es un convenio con Salinas de Gortari y el ESME y Compañía de Luz. Y este folder, ya les dije, tiene muchas noticias, títulos de noticias donde indican cuál era la situación de las privatizaciones que estaban impulsándose en la época principal impulsora del neoliberalismo. Y aquí se aprovecha la coyuntura y se pacta que desaparezca la liquidación de Compañía de Luz y que se cree el nuevo organismo y se dé vigencia a la nueva empresa, todo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y en las hojas correspondientes, no sé si se vea, se ven las firmas del Comité Central y de los funcionarios de Trabajo y Previsión Social de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Todas las hojas están firmadas por los representantes de ambos organismos. El final con las firmas dice,
secretario de Trabajo y Previsión Social, licenciado Alfredo Farel Cubillas. El subsecretario de Trabajo y Previsión Social, Manuel Gómez Peralta Ramiro. El coordinador general de funcionarios conciliadores, Emilio Gómez Vives. Y abajo por las compañías y el sindicato. Aquí abajo. Con calma, para no usar más tiempo, veremos después las comisiones mixtas que fueron creadas para tratar este asunto y los términos exactos en cómo surge el nuevo organismo Lucifuerza. Una cosa es cierta. Después de la nacionalización y hasta 1993, todo había sido agresiones de todo tipo, tanto en la Compañía de Luz como en el Sindicato Mexicano de Electricistas, especialmente invasión de la zona y materia de trabajo. Curiosamente, la nacionalización de la industria eléctrica no procura el desarrollo integral de la industria eléctrica. Tiene un preferido que se llama Comisión Federal de Electricidad o Sindicato Único de Trabajadores Electricistas. Los últimos años, la Güera Rodríguez. Rodríguez Alcaine como dirigente, secretario general del SUTER. O Francisco Pérez Ríos cuando la nacionalización de la industria eléctrica se benefició en todos estos años hasta 1993 a la Comisión Federal de Electricidad, perjudicando siempre y con dedicación especial a Compañía de Luz. Como diría Braudel, en el largo alcance de la historia se muestra la claridad de los procesos. Y entonces la pregunta es, ¿y después del pacto de Necaxa, las cosas fueron diferentes? Si ahí se acabó la liquidación de Mexican Lion Power Company Limited, empezó una nueva política económica para los electricistas de la zona central del país, para la exclusiva, esencial, sui generis e incomparable zona central del país. Bueno, lo dejamos para otra añoranza de electricistas y les agradecemos mucho sus atenciones y saludos que han estado enviando. Nos vemos a la próxima añoranza de electricistas. Por ahí nos encontraremos.